Bien, vamos a tratar un nuevo tema en clase, se va a llamar diagramación a base de retículas. En esta hora vamos a ver la primera parte, la siguiente clase vamos a ver la segunda parte, ¿sale? Antes de ingresar, debemos de conocer bien qué es una retícula. La retícula son guías para la alineación y la distribución de los elementos en un formato. Organiza todos los elementos y los jerarquiza. Crea un orden intangible que puede ser comprendido y repetido por otras personas. Es decir, estas guías les van a ayudar a ustedes como diseñadores a poder equilibrar y armonizar sus trabajos de una forma más meticulosa, de una forma más armoniosa, sí, que visualmente sea más atractivo, que no tiendan los elementos a cargarse hacia un lado izquierdo o hacia un lado derecho, hacia arriba o hacia abajo, sino que exista un círculo y exista un equilibrio de lectura. ¿Okay? Entonces, las retículas ayudarán al diseñador a equilibrar los elementos. En este caso, ustedes utilizan tipografía, imágenes, algunos elementos gráficos de apoyo como plecas de color, iconos, etc. Entonces todo debe de estar equilibrado. Títulos, textos largos, subtítulos, gráficas, etc. Obviamente según el diseño que ustedes estén manejando. Normalmente las retículas van por debajo del diseño, ¿sí? Se monta una hoja, por ejemplo, si estamos trabajando en Illustrator, ustedes van a hacer una capa, van a poner su retícula, sus guías, ¿sí? Y le van a poner un candadito y le pueden poner una transparencia. Se crea una nueva capa y todo el diseño, todo lo gráfico se traza en esa capa nueva y se deja la primer capa que se hizo como retícula nada más, para así evitar el que se estén moviendo, el que las pueda seleccionar y eliminar, etc. ¿Sale? Entonces, la que ven ahorita aquí en su pantalla es una retícula básica. ¿Sí? Aquí viene señalado qué conforma una retícula. Viene como en color verde líneas de flujo, es decir, es el espacio que vamos a dejar para que si por ejemplo ponemos un texto o ponemos una imagen, no esté pegado a la imagen del texto, sino que tenga espacio entre uno y otro para que pueda existir una lectura, ¿sí? Las columnas están marcadas en color rosita. Los módulos son esas partituras que se hacen con las divisiones, ¿sí? Horizontales y verticales, y es el que está marcado en azulito. ¿Okay? Dentro de esos módulos nosotros podemos estar ubicando información, textos o imágenes. Y lo que está como en colorcito gris son las zonas espaciales, es decir, si yo quiero ubicar una imagen, yo puedo utilizar 4 módulos, 1, 2, 3, 4, que son los que están en color gris, y hacer un nuevo módulo, es decir, de 4 hice uno nuevo y en eso que está señalado todo gris vamos a poner una imagen, ¿ok? Entonces no nada más voy a usar el icono o el módulo que ven marcado en azul, sino que yo puedo seleccionar varios módulos y crear uno nuevo, obviamente un poquito más grande, ¿sale? Los marcadores son esas líneas en color rojo que van a servir de guía para el corte, ¿sí? Para decirle, o para el margen, para decirle al diseñador o al impresor, sabes que hasta ahí va la información, de ahí para afuera, ¿sí? De esa línea roja hacia afuera va un corte o sigue estando el papel, pero es un espacio para que la información no se corte al momento de imprimir. Bien, fases de desarrollo. Fase 1. Valorar las características. Estas fases se van a referir cuando ustedes van a desarrollar un diseño, ¿sale? Fase 1. Hay que valorar las características informativas y los requisitos de producción del contenido. Naturaleza de la información, cantidad de imágenes, ubicación de titulares, etc. Eligiendo la retícula que se ajuste mejor a las necesidades específicas del proyecto.
Con esto queremos decir que ustedes antes de crear un diseño ya deben de tener especificado qué tipografía, qué textos, redactado, limpios, revisando ortografía, ¿verdad? Así como las imágenes para poder trabajarlas ya en el diseño. No es de que voy a crear un formato y hasta que estoy en el archivo empiezo a investigar. Lo ideal es investigar desde antes para poder nosotros ya tener la información aterrizada y ya nada más acomodar, ¿sí? En la fase 2, crear la retícula y maquetar. Es decir, si yo ya sé que voy a trabajar un tríptico, entonces ya puedo tener en cuenta cuál sería la retícula que voy a trabajar, que ahorita más adelante vamos a ver las retículas base que existen. La retícula no debe limitarme, es decir, no porque tenga reglas, no porque tenga guías, significa que solo tengo que trabajar con esas líneas, sino que yo puedo ser flexible en algunos casos y poder salirme un poquito de la retícula, pero sin desequilibrar el entorno visual, ¿sí? En algunos casos la retícula puede romperse, una retícula bien creada puede tener infinidad de posibilidades. ¿Cómo construir una retícula? Primero debemos de definir el formato de la página, ¿sí? Por ejemplo, vamos a manejar, si es un tríptico, tamaño carta. Si es un artículo de revista, depende del tamaño de la revista, pero puede ser carta, puede ser tabloide, puede ser un tamaño especial. Si es un periódico, también lleva un tamaño especial, etcétera. Un flyer, etcétera. Definir los márgenes del documento, cuánto espacio vamos a dejar para respetar los textos, las imágenes y no se nos vayan a cortar. Normalmente los márgenes suelen ser de 1.5 centímetros, 2 centímetros, depende el trabajo que se esté realizando. Establecer la cantidad y tamaño de las columnas de acuerdo al tipo de documento. Si nosotros vamos a manejar columnas dentro de nuestro diseño, debemos de dividirlas dentro del formato para que sean igualitas. No puede ser una columna más grande que la otra. Todas deben de definirse con el mismo tamaño y después, si dentro del diseño quiero que un texto abarque más espacio, pues entonces tomo la medida de 2 columnas. Pero desde un principio cada columna debe de medir lo mismo. Establecer el espacio entre columnas, el aire que existe entre columna y columna. Es el aire que le va a permitir a cada texto, cada imagen, poder leerse bien. Ese espacio también se le conoce como medianil y normalmente tiene un espacio de 0.5 milímetros, ¿sí? Más bien, de 5 milímetros y de 0.5 centímetros, ¿ok? Pueden dejarle más, depende de lo que estén trabajando, pero normalmente ese es el espacio que hay que dejar. Establecer la ubicación de los marcadores, es decir, de las líneas que había comentado que pueden ser de corte o que pueden ser de información para indicarle al diseñador o al impresor que de ahí hacia afuera ya hay papel o se debe de cortar o se debe de doblar, pero ya no debe de haber información. Si se trabajara con múltiples tipos de información, sería conveniente establecer un sistema modular, es decir, en la primera imagen que les mostré vimos módulos, cómo se dividían los módulos, a eso se refiere. Si, por ejemplo, yo sé que voy a trabajar con imágenes, iconos, texto, lo ideal sería un sistema modular para ubicar cada elemento dentro de un módulo. Hay más organización con ese sistema. ¿Okay? Vamos a ver el primer retícula que es de manuscrito. Dice la retícula más sencilla, estructura base es un área grande y rectangular que ocupa la mayor parte de la página. Acoge textos largos y continuos como un libro. Este tipo de retícula se utiliza, como aquí dice, para libros o para ensayos o para manuscritos. Estructura principal, bloque de texto y márgenes. Normalmente en una retícula de manuscrito no se manejan imágenes. Estructura secundaria, se puede poner un folio explicativo, títulos de los capítulos, numeración de las páginas, notas de página si es necesario.
crear interés dentro de la textura gris que forma el texto. Es decir, nosotros debemos de acomodar la información de una manera atractiva porque es puro texto y normalmente a la gente le cuesta un poquito más de trabajo leer. Entonces, por eso hay que saber ajustar los márgenes bien para que la información no se vea tan apretada, márgenes internos anchos para que el doblez no coma el texto, márgenes más anchos ayudan al ojo a centrarse en el texto, calma y estabilidad, y márgenes delgados aumentan la tensión. Este es un ejemplo de retícula de manuscrito. Si se fijan, es una caja grande de texto y acomodamos la tipografía dentro del mismo. ¿Sale? Bueno, la primera parte la voy a dejar hasta aquí. La segunda parte vamos a ver más retículas para practicarlas y para adentrarnos más en el mundo de la diagramación.